Conversamos con Carolina Sosa, directora de Ocurelo Cine, realizadora audiovisual e impulsora del Ciclo de Cine Accesible 2020. Carolina es cofundadora y directora de la organización Ocurelo Cine. Es licenciada en Comunicación y magíster en Cine Documental por la New York Film Academy. Fue directora del primer Festival de Cine para Ciegos y Sordos en Uruguay. Participó como invitada en 2 oportunidades en el Festival de Cine Internacional Cinema Fest en México, para dirigir el área de accesibilidad audiovisual. Actualmente ofrece asesoría sobre accesibilidad audiovisual tanto en Uruguay como en otros países de Latinoamérica, y trabaja en conjunto con otras organizaciones para desarrollar propuestas audiovisuales accesibles e inclusivas, como productora, operadora de cámara y editora. Durante los últimos 7 años, produjo y dirigió documentales en diferentes países, lo que le ha valido numerosos premios y reconocimientos a nivel nacional e internacional. Ocurelo Cine es una organización uruguaya que nació en 2013, buscando promover la cultura accesible, y para esto ha trabajado contenidos audiovisuales para personas ciegas y para personas sordas. La adaptación de contenidos se ha enfocado particularmente en películas, utilizando 3 herramientas: lenguas de señas uruguaya, subtitulado y audiodescripción, además de la realización de talleres inclusivos y conferencias sobre accesibilidad. Contaron con el reconocimiento y apoyo de varias instituciones, entre ellas de personas sordas, la ex Federación Nacional de Instituciones de la Comunidad Sorda del Uruguay, FENASUR, y de personas ciegas, Unión Nacional de Ciegos, UNCU, y la Fundación Braille. Muchas gracias, Carolina, por acompañarnos hoy. Muchas gracias a ustedes. Me alegra formar parte de esta conversación. Carolina, ¿cómo surge tu interés por la accesibilidad en el cine? Yo en el 2013, en el 2012, estaba haciendo la carrera de la licenciatura de Comunicación en la Universidad de Montevideo, y para la tesis de la facultad presentamos junto con otras 2 compañeras una investigación sobre el nivel de acceso que tenían las personas ciegas y sordas a los medios de comunicación, al cine especialmente, pero también a los libros, a la televisión, a los museos. Y la situación, la tesis hablaba de la situación en Uruguay en comparación a España, Inglaterra, Estados Unidos y Argentina, que era como el país más cercano, que estaba un poco más desarrollado. Y dado que vimos que el acceso era básicamente nulo, yo y otra de las 2 compañeras sentimos que solamente ponerlo en el papel no era suficiente y que necesitábamos hacer algo para ayudar un poco. Entonces, una vez que nos graduamos, estuvimos otros 9 meses más realizando el primer festival de cine para ciegos y sordos, que fue lo que originalmente se llamó Ocurelo Cine, que en aquel momento, bueno, contó con el apoyo de varios ministerios, las fundaciones que tú nombraste, las embajadas de Estados Unidos, de Argentina, Rotary Club y otras instituciones, y bueno, así básicamente empezó mi interés. En sí, todo surgió 2 años antes de la tesis, cuando fui a una conferencia de pura casualidad sobre comunicación social, y en ella había un productor argentino que hablaba sobre las oportunidades que brindaba el cambio de la televisión analógica a la televisión digital, y a raíz de eso él le proponía que habían que digamos, hacer más prácticas accesibles, porque esta televisión digital, la tecnología permitía difundirlo en todas las televisiones. Y a mí eso algo nunca lo había escuchado y me pareció sumamente interesante, y dije, en algún momento quiero investigar más sobre esto, porque nunca en la carrera de comunicación, al menos en la Universidad de Montevideo, nadie nos había hablado sobre la comunicación para personas con discapacidad. Siempre fue en términos generales, pero nunca ni siquiera un taller. Entonces esta charla con este productor me quedó en la cabeza, pero como todo, la carrera siguió y lo dejé pasar. Pero después, 2 años luego, había que pensar un tema para la tesis, y se me prendió la lamparita aquella charla que había escuchado, y le propuse a mis compañeras si les parecía que era un tema interesante de investigar, ya que íbamos a estar tantos meses tratando un tema, que por lo menos fuera algo que sea importante y que sea relevante, y que no sea solamente para recibirnos, sino que pueda aportar un poco más al resto de la sociedad. Y en cuanto al proceso de producción, ¿cómo fue la experiencia trabajando junto a personas sordas y personas ciegas al mismo tiempo? Bueno, obviamente que es todo un desafío, especialmente ahora, hoy por hoy, después de tantos años, ya más o menos
lo tengo bastante manejado, pero al principio era como un mundo nuevo, no solamente el hecho de trabajar, sino también entender el mundo desde esa perspectiva, de la persona que no puede ver o que no puede oír. Y, y básicamente trabajamos en equipo, tanto con las personas oyentes y videntes, tanto como las personas que tienen algún tipo de deficiencia visual o auditiva. Trabajamos en la producción, en la audiodescripción, por ejemplo, que es lo que hacemos para adaptar las películas para personas ciegas. Un vidente claramente hace el guión de la audiodescripción, pero luego, una vez que se graba y también antes de grabar, lo chequeamos con personas ciegas para ver qué nos opinan ellos y que ellos también nos digan si les parece que está bien o no. Y lo mismo con los sordos. Los subtítulos, en aquel momento trabajábamos con una lingüista, y hoy por hoy también, pero ya tenemos más como, ya entendemos un poco más cómo entienden el español las personas sordas, porque hay muchas personas que no saben, pero la mayoría de las personas sordas no saben leer español de la misma manera que un oyente puede, entonces no leen las mismas palabras por segundo en los subtítulos que cualquier otra persona, porque su lengua natal es la lengua de señas. Y bueno, empezamos a trabajar con los subtítulos con la lingüista, y después lo mismo con la interpretación en lengua de señas, trabajamos con guiones de las películas o con la transcripción de los diálogos, y antes de filmar a los intérpretes estudian el guión, lo revisan y trabajan con asesores sordos que verifican que esas señas que ellos eligieron para ese diálogo sea algo entendible para el sordo. Y cuando estamos grabando, filmando, también trabajamos con sordos en la sala de grabación, que van chequeando y aprobando todo lo que el intérprete va diciendo. Y finalmente, en la edición, una vez que se termina, se lo dan a los intérpretes y a los sordos para que hagan ese chequeo final de a ver si quedó apto como para que sea entendible por ellos. ¿Y qué efectos ha generado las herramientas de accesibilidad en el público en general y en la crítica? Bueno, obviamente que en un principio fue algo muy nuevo y a veces cuesta más recibirlo, pero obviamente que fue una respuesta positiva. Todo el mundo que está como interesado, incluso las personas que pueden ver y pueden oír, también que experimentan las películas adaptadas, también se sienten como que experimentaron algo nuevo, que se les brindó algo que nunca, a veces ni siquiera les habían puesto a pensar de que podían ser de esa manera. Y obviamente que entre la comunidad de ciegos y sordos que es bien recibido. Lo que más cuesta quizás es hacer que esas personas asistan a los eventos, porque de por sí ya son eventos que a veces uno no está acostumbrado, entonces, porque nunca fueron al cine, nunca fueron a una sala, porque nunca tuvieron la oportunidad, entonces hay una especie de principio de desconfianza, de saber si va a funcionar o no, pero una vez que lo prueban, siempre están como, digamos, la respuesta que hemos tenido siempre ha sido favorable, y las críticas que hemos tenido siempre las hemos incorporado. Por ejemplo, al principio nosotros poníamos a los intérpretes en las películas, si habían dos personajes hablando en la escena, cada intérprete corresponde a un personaje, y el intérprete iba debajo de esa persona que está hablando para que se entienda que este intérprete corresponde a este personaje y este intérprete corresponde a este personaje. Pero los sordos, después de varias películas, nos decían que lo mejor es que no estén separados los intérpretes, porque si no como que les cuesta entender, digamos, poner la mirada en ambos. Entonces decidimos ponerlos todos en un solo lugar y van turnándose. Eso fue una crítica, por ejemplo, que la sacamos a raíz de de proyectar las películas, y que después de cada película tratamos siempre de que haya como una especie de Q&A o un espacio de preguntas y de sugerencias, y ahí fueron, una vez que tomamos todas esas sugerencias, dijimos, bueno, ok, si bien nosotros como a nivel visual, como cineastas, creemos que lo mejor es que los intérpretes vayan debajo de cada personaje, también es importante escuchar lo que las personas sordas, cómo reciben esa película, y escuchar y adaptarlo mejor a las necesidades de ellos. Yo creo que también en ese caso, por ejemplo, hay un tema de que les cuesta quizás mirar de un lado al otro, pero porque no están acostumbrados, porque nunca reciben películas o contenidos de este estilo donde están los intérpretes. Siempre están acostumbrados al informativo que está parado en un lugar. Entonces, quizás no es que no entiendan, sino es que hay un proceso de aprendizaje, hay como un arco de aprendizaje donde uno, si esto fuera algo muy común y las películas siempre tuvieran intérpretes, eventualmente ya tu cerebro estaría acostumbrado a entender que, bueno, cuando hay un personaje acá, tienen que estar mirando de un lado al otro. Eso es lo que yo creo realmente, pero bueno, en este momento nosotros siempre tratamos de adaptarnos a las necesidades y a los deseos de nuestro público, porque es para ellos realmente lo que estamos haciendo. Claro. ¿Y tienen proyectos por delante para seguir generando contenidos accesibles en la producción audiovisual? ¿Y cuál sería la estrategia de trabajo a corto y a largo plazo?
Bien, antes de seguir, quiero ver si Arlet Pobre estamos yendo muy rápido, decinos si estás bien. Bien, ok. No, sí, nosotros ahora en este momento, yo en este instante estoy adaptando un documental, estamos terminando de hacer el guión de la audiodescripción, y hace 2 semanas estábamos adaptando otra, que es, por suerte estas dos películas son nuevas, por lo general que estábamos haciendo eran películas que por lo menos tenían un par de años ya de lanzamiento y que después conseguimos los derechos, pero ahora con este fondo de Montevideo Sociovisual que le da a algunos productores que ganan otro fondo de postproducción para sus películas, también les dan un fondo de accesibilidad. Y estas películas son nuevas, se estrenan, entonces la que acabamos de hacer se llama Carmen Vidal, Mujer Detective, y esta la vamos a proyectar como parte del ciclo, que la acabamos de terminar hace el mes pasado, y en pocos días se va a estrenar la película en sí misma en el Festival y Tour, y pocos días después nosotros podemos lanzar el lanzamiento de la película adaptada, que para nosotros en sí es una novedad, porque por lo general estábamos tratando con películas que tenían al menos un año digamos, de su estreno. Y además de las películas que seguimos adaptando, también esperamos que ese fondo también siga creciendo y que más productores tengan fondos también para hacer la accesibilidad, y otros productores que no dependan del fondo, que quieran de su interés poder poner la película para poder adaptarla. Y además, por otro lado, también nos seguimos moviendo por otros ámbitos. Nosotros hace poco aplicamos un fondo de la ANI para hacer el primer portal cultural para personas con discapacidad, no solamente para personas ciegas y sordas, y lamentablemente no quedamos en el fondo, pero bueno, seguimos intentando porque nos interesa hacer una plataforma que abarque todo el tema de la cultura accesible, que tenga también por un lado como una especie de almanaque calendario donde la persona que tiene cualquier tipo de discapacidad pueda ir y vea el listado de las actividades que están aptas para ellos, no solamente accesibles porque tengan la rampa, sino también porque sus contenidos o sus medios estén adaptados para que esas personas formen parte de ese espacio. A su vez, que sea una plataforma donde ellos pueden acceder a estos contenidos, porque lo que pasa muchas veces es que adaptamos las películas y las proyectamos en estos festivales o quedan una copia en las instituciones de ciegos y sordos, pero hay muchas personas en el interior del país que no acceden a esto, porque no pueden ir al evento o porque no tienen acceso a estas organizaciones, digamos, caminables, que puedan caminar a ellas. Entonces, estaría bueno crear, que es lo que nosotros queríamos, hacer una plataforma donde todas estas películas que adaptamos, no solamente con Ocurrelo, sino con las otras organizaciones que adaptan, tanto en Uruguay como en otros países, que estén en esta plataforma y que las personas puedan acceder a eso, tanto rentando, pagando como cualquier plataforma de Netflix, a un precio mucho menor, esperamos, como ojalá pueda ser gratuito, pero eso dependería mucho, sí, de fondos de apoyos estatales, porque si no, no sería una especie de negocio rentable. Y en realidad ese fue el problema con la ANI. La ANI no creyó que podría ser muy rentable, lamentablemente, entonces estamos trabajando para convencerlos de que sí, de que hay un público no solamente en Uruguay, sino un público también en Sudamérica que habla español y que también puede acceder a estos contenidos y que tienen un interés que vale la pena llevarlo a cabo. Además, ese portal, la idea era también que se puedan subir contenidos artísticos hechos por personas con discapacidad, ya sean sketches teatrales, música, cuadros hechos por personas ciegas con las pinturas de Dolores, que nosotros hicimos una conferencia al principio. Cuando hicimos Ocurelo también hacíamos talleres como danza para sordos, escultura y pintura para ciegos. Esas personas que hacen ese tipo de cosas que puedan subir y compartir su contenido dentro de esta plataforma, entre varias cosas más. Ese proyecto lo venimos trabajando de alguna manera, queremos impulsarlo, pero todavía estamos viendo cómo resolverlo para que sea viable, digamos, económicamente. Y además de eso, también estoy metida de alguna manera con tratar de hacer contenidos educativos, que es algo que a mí me interesa mucho, especialmente para niños, contenidos no solamente audiovisuales, sino también de lectura, de alguna manera hacer que estos contenidos sean accesibles para personas ciegas y sordas especialmente. Bueno, Carolina, muchos proyectos entonces por delante, éxitos, y que puedas seguir trabajando entonces en esta área que ha sido una impulsora de la accesibilidad e inclusión en contenidos audiovisuales, pero también en otros, ¿no? Como nos fuiste contando hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, y bueno, los esperamos a todos en el ciclo de cine accesible, que arranca el 9, y esperamos verlos en cada proyección, y por cualquier duda me pueden contactar, y estoy disponible para asistirlos.